Bueno, buenos días para todos. Pues dando la introducción del tema del día de hoy, la idea pues era revisar, digamos, la mejor evidencia que había sobre la trombolisis en pacientes que tengan paro cardiorrespiratorio secundario a un tromboembolismo. Entonces, pues ese es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. El contenido de la charla va a ser, pues, inicialmente una presentación de un caso que nos llegó a la UCI Cardio. Vamos a hablar algo de epidemiología, de fisiopatología, de las manifestaciones clínicas y la presentación, y finalmente pues vamos a terminar con la pregunta pico, que es pues lo que nos motiva la charla. El caso clínico es un paciente masculino de 28 años, natural de Venezuela, residente en Medellín. El paciente tiene ocupación mesero y el estado civil es soltero. Dentro de los antecedentes, pues realmente en la historia clínica no consigna ningún antecedente importante. El motivo de consulta: el paciente ingresa acá al hospital el día 16 del mes pasado, básicamente remitido por un cuadro clínico de 4 meses de evolución, en donde refería un dolor abdominal de intensidad variable, asociado a náuseas. Además de eso, comienza a presentar episodios de hematuria. En su EPS comienzan a estudiarlo. Inicialmente, pues él refiere, además de la hematuria, que ha venido con síntomas constitucionales y pérdida de peso aproximadamente de 12 kilos en los últimos meses. Inicialmente, pues le realizan una ecografía renal y de vías urinarias, en donde pues básicamente observan una lesión aparentemente de origen renal, y para caracterizar esa masa pues le toman un TAC de abdomen contrastado, en donde se evidencia una masa de contenido de características de tejido blando, que está localizada en relación a la región celíaca, mesentérica, retroperitoneal, y que además de eso compromete o abraza zonas, estructuras vasculares importantes como el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior, las arterias renales, la aorta y las ilíacas comunes. Además de eso, desplaza el ilio renal izquierdo y alcanza a desplazar también algo del páncreas. Es una masa bastante grande, pues de consistencia de tejidos blandos. Con esos exámenes ingresa acá pues remitido de su EPS para pues valoración y manejo. Acá ingresa al hospital en relativas aceptables condiciones generales. Dentro del examen físico particularmente evidencia un abdomen que es blando, con un dolor leve a la palpación en epigastrio y cuadrante inferior izquierdo. Al examen físico no observan ninguna masa, pues que se pueda por lo menos palpar en ese momento, y el resto del examen físico, pues digamos que dentro de parámetros normales. Lo ve conjuntamente cirugía con medicina interna, lo mandan a hospitalizar. Medicina interna deja un diagnóstico de trabajo de una masa retroperitoneal de estudio, con una sospecha de una neoplasia linfoproliferativa y una hematuria que ya está resuelta. Se solicitan un TAC de tórax contrastado para continuar esos estudios y mirar si hay algún compromiso torácico. Solicitan marcadores tumorales, VIH, un prótesis de sangre periférica, electroforesis de proteínas, un uroanálisis, y pues básicamente el paciente ingresa al piso de medicina interna. Cirugía: el día 17 le ordena una biopsia percutánea guiada por TAC que se hace ese día. El TAC contrastado de tórax pues realmente no evidencia ninguna lesión que comprometa esa zona del cuerpo. Y los marcadores tumorales iniciales: una alfa-fetoproteína, un CA19-9 y un antígeno carcinoma embrionario que son negativos, VIH negativo, y las serologías para hepatitis B y C negativas como parte pues de sus estudios iniciales. El paciente del 18 al 24 de ese mes pues realmente tiene un curso de hospitalización tranquilo, sin ningún cambio en su examen físico. Lo único es que el dolor va aumentando, por lo tanto requiere manejo por clínica del dolor. Ellos pues ajustan el manejo y pues realmente nada más así de especial en estos días. La electroforesis sale sin gammopatía monoclonal, y la LDH persiste elevada como otro examen alterado asociado a una anemia de volúmenes normales. De resto, exámenes estaban normales.
El día 25, el paciente presenta un episodio de dolor torácico súbito, aproximadamente a las 10:40 de la mañana, asociado a disnea, tos, sudoración, se ve en regular estado general, pálido y aporético, inicialmente con tendencia a la hipertensión y taquicardia. Medicina interna le hace un Wells que le da una probabilidad alta para tromboembolismo pulmonar. El paciente ya venía anticoagulado, por lo tanto ellos solicitan un angiotac para realizar de manera urgente. En el angiotac, básicamente, que se hace prácticamente 20-30 minutos después, podemos ver cómo acá en las dos pulmonares pues, se puede observar la imagen de dos trombos, especialmente grande, el del lado derecho. Ya les voy a mostrar la imagen. Me la deja. Ya. Esta es la imagen del angiotac. Realmente pues reportan un compromiso bastante grande de las lobares superiores e inferiores de ambos pulmones. Trombo bastante grande y podemos ver la extensión. Ese mismo día, a las 16:54, el paciente vuelve a presentar un nuevo dolor torácico, esta vez con deterioro hemodinámico bastante marcado. Realizan una intubación orotraqueal. Posterior a la intubación orotraqueal, el paciente se choquea. Requiere inicio de soporte vasopresor. Inicialmente noradrenalina, logran estabilizar al paciente y solicitan el traslado a UCI. Sin embargo, entre ese periodo entre el traslado y el ingreso a UCI, el paciente sigue deteriorándose. A la unidad de cuidado intensivo, pues realmente llega inestable. El paciente llega midriático, hipotenso, desaturado. Ingresando a la UCI, realmente llega con un ritmo de actividad eléctrica sin pulso. Por lo tanto, inician reanimación cardiopulmonar, y en el contexto de un paciente ya con un diagnóstico de tromboembolismo pulmonar, inician manejo de trombolisis intraparo. Podemos ver acá, pues, el paciente llega en muy malas condiciones generales, un lactato de 19, un CO2 que estaba tremendamente elevado y con una marcada acidosis metabólica. Durante el paro, el paciente, pues, presenta un crisol de ritmos eléctricos, taquicardia ventricular, actividad eléctrica sin pulso, requiere, pues, múltiples episodios de defibrilación y, pues, un paro que es bastante prolongado en el tiempo. Se inicia soporte vasopresor. Ante pues, el cuadro de hipertensión pulmonar, inician milrinón inhalado. Se corrige la hiperpotasemia inicial con la que venía, y el RCP pues, dura aproximadamente 1 hora. Sale el paro y se logra estabilizar. Durante ese último periodo, nuevamente hace un cuadro de torsión de puntas y pues, se administra también sulfato de magnesio. Posterior a esta salida de recuperación del paro, el paciente se logra bajar un poco el soporte vasopresor, parece que se estabiliza. Sin embargo, el día 26 a las 00:44, pues el paciente, la nota que hay es de que persiste con una evolución tórpida, aumento de requerimiento del soporte vasopresor, inclusive ya le montan un tercer vasopresor, estaba con noravasopresina de adrenalina, comienza a tener sangrado por el sitio de inserción del catéter central que fue femoral, sangrado de origen gastrointestinal, y el paciente presenta anisocoria en ese momento. Se sospecha un sangrado intracerebral. Realmente nunca se puede hacer la imagen porque el paciente aquí en adelante siguió tremendamente inestable. Finalmente, el día 26 a las 6:56 presenta un nuevo episodio de paro, actividad eléctrica sin pulso, y pues realmente el paciente no sale del paro y fallece aproximadamente sobre las 7 de la mañana. Y podemos ver acá pues el evolutivo de los gases arteriales. Realmente se corrige un poquito el pH, pero modificando el CO2. Sin embargo, la acidemia metabólica, pues digamos que era una acidemia bastante profunda, y podemos ver cómo el bicarbonato progresivamente se fue empeorando. Y ese es el caso clínico y pues digamos el motivo que llevó a la pregunta de que si había algo nuevo en trombolisis intraparo asociado a tromboembolismo pulmonar. Finalmente conseguí pues la inmunohistoquímica, la segunda, le salió una masa intraabdominal
probablemente compatible con neoplasia maligna de células germinales a favor de un seminoma versus un germinoma. Dentro de la epidemiología pues, del tromboembolismo pulmonar, aproximadamente la incidencia es de 60 a 120 casos por 100.000 habitantes por año. La mortalidad hospitalaria está aproximadamente alrededor del 14% y al 90 días intrahospitalarios aproximadamente el 20%. Los pacientes que son mayores de 80 años tienen 8 veces más riesgo de presentar tromboembolismo pulmonar. Y cuando hablamos ya en el escenario del paro, el paro extrahospitalario está asociado a una incidencia de aproximadamente entre 10 y 13% y el intrahospitalario aproximadamente 6%. Obviamente, estos datos estadísticos son sesgados porque pues, son los pacientes que se alcanzan a recolectar, que se les realiza el diagnóstico de paro y probablemente hay muchos más incidencia de paro por tromboembolismo. A nivel mundial, bueno, realmente este es un estudio danés en donde evaluaron cómo era el comportamiento de la mortalidad y la incidencia desde 1999 hasta 2018. Y podemos ver cómo la mortalidad a medida que va pasando el tiempo va disminuyendo, probablemente relacionada con un diagnóstico más precoz y con el inicio más temprano de terapias de trombolisis. Y la incidencia a nivel de Dinamarca, pues podemos ver cómo va progresando. También en relación a nuevas técnicas o mayor disponibilidad del TAC de tórax, pues digamos, para hacer el diagnóstico del tromboembolismo pulmonar. Pues esta es la guía europea de manejo del tromboembolismo pulmonar y la estadística a nivel europeo podemos ver cómo es muy parecida en términos de mortalidad, de incidencia como aumenta y la mortalidad pues como va decreciendo. Y hay que resaltar que el cáncer origina aproximadamente el 15 al 20% del total de los tromboembolismos pulmonares y los pacientes con cáncer tienen 4 a 7 veces más riesgo de presentar tromboembolismo pulmonar. Cuando miramos la incidencia del tromboembolismo pulmonar asociado al tipo de cáncer, podemos ver que especialmente el cáncer de páncreas pues es uno de los que más elevada incidencia tiene, y especialmente los adenocarcinomas asociados a producción de mucina, pues son los que más incidencia tienen por el síndrome, la incidencia del síndrome de Trousseau. Y cuando vamos a mirar la incidencia de tromboembolismo en pacientes con cáncer, podemos ver este estudio que fue publicado en el Journal of Thrombosis and Thrombolysis del 2021, en donde básicamente analizaron el riesgo de estos pacientes. Podemos ver acá como en esta primera tabla de Kaplan-Meier tenemos representado con rojo el paciente que no tiene cáncer, el paciente que tiene cáncer sin metástasis y el paciente que tiene cáncer con metástasis. Es decir, podemos ver cómo la sobrevida disminuye con la severidad del cáncer. Y también trataron de evaluar o miraron cómo era la incidencia del tromboembolismo asociado a cáncer en pacientes que recibían y que no recibían tratamiento, me escapa el nombre, no, quimioterapia, perdón, quimioterapia. Y pues realmente si tenían o no quimioterapia, pues no había diferencia en la incidencia del tromboembolismo. Dentro de la fisiopatología, pues tenemos, digamos, lo clásico, que es la triada de Virchow, en donde tenemos tres columnas o 3 puntos importantes, como es la estasis venosa, la lesión vascular y la hipercoagulabilidad. Acá en esta tabla de la derecha, pues digamos que la traje porque venían organizados los factores de riesgo asociados a estos tres componentes. Podemos tener acá la hipercoagulabilidad, pacientes con edad avanzada, con cáncer, síndrome de antifosfolípidos, asociada a estrógenos, enfermedades autoinmunitarias. En el daño vascular, pues obviamente la cirugía, el trauma y el uso de catéter venoso central. Y asociado a la estasis, pues principalmente el cuidado hospitalario y la inmovilidad y los periodos posteriores a cirugía. También podríamos agrupar o clasificar esos factores de riesgo
entre adquiridos y heredados. Pues digamos los heredados más importantes, alteraciones en el factor 5 de Leiden, alteraciones en la protrombina, deficiencia de proteína C y S, ¿cierto? Y los adquiridos, pues sencillamente es una reorganización de los factores de riesgo previos, por lo tanto no me voy a detener mucho acá. Respecto a la producción de el coágulo, especialmente el coágulo localizado en los miembros inferiores, pues digamos que obviamente tenemos los factores asociados a la tríada de Bishop y especialmente en las zonas donde hay válvulas venosas, estas válvulas están más proclives a generar trombos, básicamente es por fuerzas de cizallamiento o por el cambio de alteraciones en el flujo. ¿Qué pasa cuando pasa eso? Básicamente tenemos un daño endotelial. Ese daño endotelial va a llevar a un aumento de estos marcadores, que es la S-lectina y la P-selectina, y básicamente ellos lo que van a hacer es reclutar leucocitos. El factor de von Willebrand, que es este, puede reclutar plaquetas, ¿cierto? Y básicamente pues van a iniciar la cascada de la coagulación activando el factor tisular. Pero otra cosa muy interesante es que este reclutamiento de leucocitos por la S-lectina y la P-selectina lleva a este fenómeno tan interesante que ahorita en COVID pues tomó tanto vuelo, que es la formación de redes de DNA asociadas a neutrófilos, o netosis como también se conoce. Y pues, ¿qué es eso? Digamos, se considera como un proceso biológico programado en donde pueden haber dos rutas, una que lleva a la muerte celular y otra que no necesariamente lleva a la muerte celular. Hay una condensación de la cromatina y posteriormente lo que hace el neutrófilo es sacar su DNA de manera extracitoplasmática, que serían estas redes azules o moraditas que ven ustedes acá. Y hay dos vías por las cuales podríamos generar o activar esa netosis. La primera sería mediante la vía de activación del complemento con un patógeno que pues finalmente va a activar los receptores de complemento del neutrófilo, ¿cierto? O directamente con la parte del complemento C5 activada, y van a activar este complejo que es la proterbina, el factor B, y el C3 del complemento para activar las convertasas y finalmente pues el complejo de ataque a la membrana. Digamos que eso en términos de protección. Esta red también tiene la capacidad de atrapar patógenos, pero lo más interesante son estas moléculas de acá, que sería la mieloperoxidasa, la lactasa de neutrófilos, se me escapa el nombre, que básicamente son componentes de los gránulos de los neutrófilos, salen acá a la net o a la red y son capaces de activar también el complemento. Lo interesante viene es que ese complemento activado puede activar también a las plaquetas, que digamos que sería el link o el eslabón en donde podríamos unir la inmunología con la trombosis, es decir, la inmunotrombosis, sería lo interesante acá. Y la segunda vía, que serían las plaquetas activadas mediante la P-selectina, con el receptor de P-selectina acá en el neutrófilo, o los complejos de alta movilidad VOX1, mediante la activación de RAGE y de receptores Toll-like receptor, también van a activar la netosis. Y pues acá lo interesante es que vamos a tener un aumento en la expresión del factor tisular. Además de eso, la mieloperoxidasa es capaz de inhibir al TFPI1, que es el inhibidor del factor tisular, es decir, vamos a tener todavía una mayor disponibilidad de factor tisular. Las plaquetas activadas van a generar un aumento de esta molécula, que es la poli-P, que también van a aumentar el factor tisular, y además de eso tiene la capacidad de activar el factor 12 o el factor de Hagemann, no solamente activando la vía extrínseca, sino también activando la vía intrínseca con la coagulación y finalmente pues formando el trombo, que es lo que nos interesa en este caso. Respecto a los mecanismos asociados al tumor o a los diversos tumores, pues obviamente tenemos los síndromes de leucostasis o síndromes de hiperviscosidad, pero pues no son las únicas vías que nos pueden generar un aumento de la trombosis en estos pacientes. Acá pues digamos que tenemos este diagrama que me pareció bastante interesante, en donde pues les hablaba de la mucina. La mucina pues es una glicoproteína. Habitualmente los carcinomas tienen aumentada la producción de esta mucina,
y sobrepasan el aclaramiento hepático de la mucina, y esta mucina va a llegar a los tejidos, va a generar un daño endotelial, y nuevamente podemos ver acá cómo la P-selectina va a ser activada. Además de eso, no solo en el endotelio, sino tienen la capacidad de activar también las plaquetas, por tanto, pues activando acá la coagulación. Algunos tipos de tumores tienen esta enzima, que es la cisteína proteasa, que tiene la capacidad de activar el factor 10A, otra ruta por la cual podríamos tener más coagulación. Algunos tumores tienen la capacidad de excretar factor tisular y además de eso potenciar el inhibidor, por lo tanto vamos a tener un mayor, suspender el inhibidor, por lo tanto vamos a tener un mayor aumento del factor tisular, y finalmente la activación del PAI-1, que va a inhibir la plasmina, por lo tanto la degradación de la fibrina, y pues digamos que tendríamos toda una pintura completa de cómo eventualmente ciertos tipos de tumor podrían desencadenar el trombo. Esto pues para denotar los lugares de presentación más común de trombosis venosa profunda en miembros inferiores. Podemos ver acá como este representa el 42%, que sería el popliteo superficial femoral, y la trombosis completa, que representaría aproximadamente el 35%. Ya teniendo una vez el trombo, pues básicamente lo que vamos a tener es que ese trombo va a migrar, ¿cierto? Va a llegar a la arteria pulmonar, y tenemos que tener una oclusión mayor del 30 o el 50% para que logremos tener un aumento en la presión de arteria pulmonar. Esa presión o ese aumento en la presión no solo es de origen mecánico, o sea, no es solo de origen obstructivo, sino que además de eso las plaquetas y pues digamos que todo este conglomerado de la netosis va a generar vasoconstrictores, como es el tromboxano, la serotonina y la endotelina 1, que es probablemente uno de los más importantes vasoconstrictores. Vamos a tener entonces un aumento súbito de la poscarga del ventrículo derecho. Recordemos pues que este ventrículo no está acostumbrado a cargas de presión muy elevadas. Además de eso, el ventrículo derecho se perfunde en sístole y en diástole, pero también sufre en sístole y en diástole. Tenemos una dilatación aguda del ventrículo derecho. Podemos tener una insuficiencia tricuspidia, ¿cierto?, que va a empeorar aún más la sobrecarga, y un aumento de la tensión de la pared dado por aumento del diámetro o el radio del ventrículo derecho. A mayor radio, pues vamos a necesitar mucha más fuerza de contracción para poder tener un volumen de eyección efectivo, ¿cierto? Esto finalmente pues nos va a llevar a un desbalance entre la oferta y la demanda de oxígeno del lado derecho, y finalmente a una isquemia. Una vez ese ventrículo derecho falla, pues le estamos tumbando toda la precarga al ventrículo izquierdo, ¿cierto? No solo porque el volumen inyectado no es efectivo, sino además también el desplazamiento del septo interventricular va a hacer que la distensibilidad del ventrículo izquierdo caiga también, y finalmente lo que vamos a tener pues es un choque obstructivo que se vuelve una espiral de alteración entre la oferta y la demanda de oxígeno, y finalmente pues nos va a llevar a la muerte. Dentro de las manifestaciones clínicas, pues yo creo que esto es muy conocido por todos. La más frecuente es la disnea, la hipoxemia, la taquicardia. No me voy a tener mucho acá. Y pues dentro del diagnóstico, obviamente varía mucho si el paciente está estable hemodinámicamente, o pues si ya lo tenemos en el contexto del paro, ¿cierto? Un paciente que llega de manera extrahospitalaria al hospital en paro, pues es muy difícil llegar al diagnóstico del tromboembolismo pulmonar, aunque siempre lo debemos tener en mente. Obviamente acá pues hay algunas escalas que podríamos utilizar, el PERC para descartarlos de bajo riesgo, y el Welso o la escala de Genova, que pues digamos que nos permitirían clasificar al paciente según el riesgo de tener tromboembolismo pulmonar. Una vez tengamos ese riesgo, pues la confirmación va a ser pues por tomografía, angiotomografía. Todavía sigue siendo el gol estándar la angiografía pulmonar, aunque cada vez más va perdiendo pues campo de acción. Ya en casi en todo lado uno puede encontrar la disponibilidad de realización del TAC. Y la ventilación-perfusión pues tiene el inconveniente de que es muy difícil de interpretar, digamos que nos servirían solo como los extremos, y pues también poco se utiliza, o se utiliza en el caso de que tengamos pacientes con contraindicación para los otros procedimientos.
Nos vamos obviamente a enfocar en este paciente, que es el que tiene la probabilidad alta del tromboembolismo pulmonar y pues que ya tiene un diagnóstico, ¿cierto? Dentro de las guías, ellos definen la inestabilidad hemodinámica en estos 3 puntos, ¿cierto? La hipotensión persistente, es una disminución de la presión sistólica menor de 90 o una caída de más de 40 milímetros de mercurio de esta misma, que dure más de 15 minutos. El choque, pues que se requiera soporte vasopresor para poder mantener esta presión. Y finalmente, el paro cardíaco, que pues es el paro asociado a el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Una vez ya tenemos el diagnóstico, pues lo que podríamos utilizar sería el PESI, que este ya es la escala que nos predice mortalidad hospitalaria. Nuevamente, pues nuestro paciente en este caso va a ser el paciente que tiene una alta mortalidad hospitalaria. No me voy a detener mucho acá en lo del PESI. Y cosas interesantes para tener en cuenta siempre, sin importar la estabilidad o la inestabilidad del paciente, debemos tener en cuenta las contraindicaciones para fibrinolisis, porque inclusive si el paciente está inestable, pues podemos tener alguna de estas contraindicaciones y poder ofrecerle un manejo alternativo a este paciente que tendría contraindicada la fibrinolisis. La presentación clínica del paro, pues digamos lo más llamativo, lo más frecuente, lo que uno más lee, es que se presenta habitualmente en actividad eléctrica sin pulso. Aproximadamente la mitad de los pacientes tienen actividad eléctrica sin pulso. Y esto es bastante importante y lo vamos a tocar ahorita un poco más adelante, de cómo nos puede abrir un árbol de decisiones en pacientes en donde no conozcamos el origen del paro. Sin lugar a dudas, la ecocardiografía al lado o a la cabecera del paciente pues sigue siendo una herramienta fundamental, especialmente en el choque, en donde no tenemos un diagnóstico o por lo menos no uno probable. Y pues acá me parece interesante volver a recordar los hallazgos que podemos ver en el ecocardiograma. Inicialmente acá tenemos un eje largo en donde podemos ver cómo hay un aumento del tamaño del ventrículo derecho, ¿cierto? Acá tenemos un apical 4 cámaras. La relación del ventrículo izquierdo con el derecho habitualmente debe ser de 2 a 3. Y acá podemos ver que el ventrículo derecho es muchísimo mayor que el izquierdo y además de eso está desviando el septum. Y la punta del ventrículo, ¿cierto? Es casi igual a la del ventrículo izquierdo. Esto habitualmente debería estar un poquito más abajo. Entonces, esto también sería indicativo de una sobrecarga del ventrículo. El signo clásico de la C y la D, que pues no es más que la rectificación del septum interventricular. Acá pues lo normal es que esto sería una argollita o un círculo, ¿cierto? Y acá podemos ver cómo ese círculo está totalmente aplanado por el aumento de las presiones del ventrículo derecho. Una vena cava que pues la vamos a encontrar pletórica. Acá tenemos un eje corto alto, donde tenemos la aurícula derecha, el ventrículo derecho y el tracto de salida del ventrículo derecho. Digamos que acá estaríamos haciendo algo muy similar a un BTI del derecho, o realmente es un BTI del derecho. Particularmente lo que encontraríamos es este notch, que nos indicaría pues que hay un tiempo o una velocidad disminuida, ¿cierto? Podríamos encontrar también trombos en el lado derecho, o pues sencillamente medir el TAPSE o el Doppler tisular, que nos indicaría sobre contractibilidad del ventrículo derecho. Pero lo interesante es que uno habitualmente, pues por lo menos lo tenía yo así, pensaba que el signo de McConnell era muy patognomónico del tromboembolismo pulmonar y pues se da uno cuenta que no tiene nada que ver con eso. Sencillamente nos serviría para descartar el tromboembolismo, que tiene un valor predictivo negativo muy bueno. Sin embargo, el valor predictivo positivo deja muchas cosas que desear. Y pues ya ingresamos a la pregunta pico. Básicamente, pues la planteé de esta manera. En pacientes con paro cardíaco secundario a embolismo pulmonar, la trombolisis es efectiva para mejorar la sobrevida y o la recuperación de circulación espontánea. La búsqueda la realicé en Embase. Y básicamente, después de ajustarla por pues, estudios, descartar cartas al editor y descartar presentaciones de caso, finalmente pues lo que encontré fueron 33 artículos, y de esos 33 analizando pues por el abstract, finalmente los que encontré fueron 9 estudios grandes, que básicamente todos son estudios observacionales.
pues no tenía ningún sentido traer los 9, les traje los más representativos. Y pues cabe aclarar que no, hasta el día de la revisión no existe ningún estudio controlado aleatorizado respecto al tema, obviamente con todas las dificultades éticas y las dificultades de selección del paciente. No va a existir nunca exactamente. Tal vez el más importante es este estudio francés, publicado en CHES del 2019, en donde analizan una cohorte del 2011 al 2018. Básicamente su servicio de atención prehospitalaria es muy bueno, ellos prácticamente cuentan con un médico especialista experimentado y hablan de una mini UCI en la ambulancia, pueden dar un manejo muy temprano a los pacientes y básicamente lo que querían mirar eran pacientes que se les hacía RCP que tuvieran diagnóstico de tromboembolismo pulmonar confirmado en el momento en que llegaban al hospital, a los que se le había puesto trombolisis y a los que no, a los que solo se reanimó. Y digamos que el objetivo o el desenlace primario que ellos querían ver era la mortalidad a 30 días. Acá podemos ver pues como el flujograma, cómo finalmente quedó dividido el estudio. Tuvimos 58 pacientes que recibieron trombolisis y que se confirmaron pues que tenían un tromboembolismo pulmonar y 188 que no tuvieron trombolisis y se confirmó que tenían tromboembolismo pulmonar. Recordemos que esto es obviamente un estudio de corte muy grande. Como pues los brazos están desbalanceados, ellos hicieron un propensity score y una regresión logística para tratar de equiparar los grupos y que fueran más comparables. Acá podemos ver los punticos rojos en estas variables antes de la comparación y los azules después de la comparación. Y básicamente, pues digamos que el resultado grande es este, que era la mortalidad a 30 días, y podemos ver cómo los pacientes que recibieron trombolisis, pues tuvieron un aumento estadísticamente significativo de la sobrevida, y digamos que este es el estudio más grande en el cual se basan las recomendaciones tanto de reanimación de la guía europea y la guía americana, como la recomendación de la guía europea específicamente para tromboembolismo pulmonar. Los desenlaces neurológicos pues no fueron diferentes y los medicamentos más frecuentes usados fue en este caso tenecteplasa y alteplasa, aunque ellos realmente no nombran qué dosis tuvieron, en qué momento lo iniciaron. Realmente de la farmacología pues poca información podemos sacar de este estudio. El segundo estudio fue un estudio también publicado en Francia, publicado en Resuscitation, que hace parte del European Resuscitation Council, un estudio del 2011 al 2015, en donde incluían pacientes con paro cardíaco que llegaran vivos al hospital y que se confirmara que fueran tromboembolismo pulmonar. Tuvieron una incidencia de 3% de paro asociado, pues, digamos que muy relacionado a la incidencia que uno encuentra en otros estudios, pero la mortalidad fue un poco menor, 47 pacientes no tuvieron trombolisis. ¿Cómo definieron ellos que el paciente tenía un tromboembolismo pulmonar? Por angiotac, por ecocardiografía o por autopsia. Pues digamos que, como lo habíamos nombrado antes, la ecocardiografía pues tiene una sensibilidad muy mala para el diagnóstico del embolismo, entonces digamos, es difícil pensar que el paciente solo con una ecocardiografía se podría llegar a un diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Pues así fue como ellos lo definieron. Acá tampoco nos hablan del tipo de trombolítico que utilizaron, ni tampoco nombran nada de la dosis. Encontraron algunos factores asociados en un análisis multivariado que se relacionaron con supervivencia al alta. ¿Y cuáles fueron? Básicamente que el tiempo de reanimación fuera corto, menor de 20 minutos, y que el paciente tuviera trombolisis. Entonces, pues obviamente este otro estudio a favor del uso de trombolisis. Y el tercer estudio que les traje, que ya es el último, es un estudio negativo, pero probablemente es el estudio más interesante que encontremos. Un estudio de un solo centro, realizado en Carolina del Norte, del 2012 al 2017, en pacientes que sobrevivieron a la RCP por más de 24 horas. La confirmación acá del tromboembolismo fue combinación de por lo menos 2 exámenes diferentes. Los pacientes incluidos fueron 87 con paro cardíaco asociado al embolismo pulmonar, y de esos 87, 51 recibieron trombolisis.
En todos los estudios, obviamente, como esto es una base de datos, pues ellos obviamente acopian y recogen los pacientes de otros tipos de origen del paro. Acá la administración de trombolisis para discreción del médico, pues digamos que en ese escenario del paro de origen desconocido es muy difícil saber qué paciente probablemente sea secundario a un TEP, ¿no? Entonces, no encontré cómo fue que ellos discriminaron qué paciente trombolizar o no. Lo que les decía, la confirmación fue ya bien sea por angiotag más eco o ventilación perfusión más eco. La ventilación perfusión incluyeron solo los pacientes con alta probabilidad, las otras las probabilidades las descartaron. A todos los pacientes les pusieron heparina no fraccionada, esto pues, obviamente fue común en los estudios previos también, y el medicamento que utilizaron en este caso fue alteplata, una dosis inicial de 50 miligramos por kilo, una dosis fija, 50 miligramos en una dosis fija, administrada en 2 minutos, y a los 15 minutos repetían el bolo acá, sin tener en cuenta si habían salido o no del paro, realmente tampoco lo aclaraban. Y podemos ver que respecto a la mortalidad, cuando compararon pacientes con paro asociado a tromboembolismo pulmonar y por otras causas, pues realmente no hubo una diferencia de mortalidad, ¿cierto? Fue la mortalidad muy similar a diferencia del estudio previo, y además de eso, el uso de trombolíticos, pues, no estuvo asociado a una diferencia en mortalidad estadísticamente significativa. En conclusión, que tenemos muchos más estudios de este mismo estilo, estudios a favor, estudios en contra, no hay una evidencia fuerte para recomendar una u otra cosa, y además de eso, pues las complicaciones del uso de fibrinolíticos, especialmente el sangrado intracraneal, pues sigue siendo una preocupación muy importante en este tipo de pacientes. Como estos pacientes, pues, eran pacientes que venían fuera del hospital, digamos, que era la duda que les he expresado con anterioridad, que es muy difícil saber qué paciente probablemente se beneficie de trombolisis o no. El doctor Jabaudin, que fue el que realizó el mismo estudio de CHEST que les mostré inicialmente, trató de contestar en esa pregunta con esta carta al editor, publicada en Critical Care del 2019. Y básicamente lo que hizo fue nuevamente analizar su base de datos y tratar de asociar los factores de riesgo más importantes con un árbol de decisiones. Fíjense acá como los que se relacionaron en el análisis multivariado fueron la edad, pacientes jóvenes que no tuvieran enfermedad cardíaca, con historia de tromboembolismo, historia de cáncer o un ritmo inicial que no fuera susceptible de manejo eléctrico. Y lo que él propone es esto, en el contexto de un paro de origen no claro extrahospitalario, que el paciente tiene un ritmo no choqueable, probablemente se vaya a beneficiar del uso de trombolítico. Y si el paciente además de eso ya ha tenido un antecedente de tromboembolismo, pues fíjense que llegamos a un 22% de probabilidad de que sí sea un tromboembolismo, y acá si el paciente es un paciente joven, un 44%. Finalmente, estos son pacientes de muy alto riesgo y estos serían los únicos pacientes que se podrían beneficiar de el uso de trombolítico en ese escenario clínico. Obviamente esto pues es algo propositivo, no está soportado en ninguna guía, ¿cierto? Y es basado en hallazgos en un estudio retrospectivo, pero es la mejor evidencia. Y finalmente, ¿qué nos dicen las guías? Básicamente dejan las recomendaciones de trombolisis en paro como una recomendación 2B, es decir, que tenemos una recomendación de expertos, es básicamente el nivel de la evidencia, con estudios observacionales que son conflictivos. La guía europea para el paciente que tiene un riesgo alto, pues obviamente la primera elección es trombolisis. Los pacientes que tienen inestabilidad hemodinámica o que ya directamente entran en paro, ellos no plantean la trombolisis sola, sino dependiendo del riesgo que tenga el paciente, de la contraindicación de trombolisis o no, también pues plantean una alternativa que es meterlo en ECMO, confirmar que tenga el tromboembolismo pulmonar y llevarlo pues a una opción quirúrgica, que ya sería la trombolisis guiada con catéter o la trombectomía con catéter o la trombectomía quirúrgica propiamente. Y en la guía americana de reanimación, pues consideran que puede ser considerado cuando hay una alta sospecha de que el paro cardíaco sea causado por un embolismo pulmonar. Entonces es interesante esos factores de riesgo que les di antes, porque eventualmente nos pueden ayudar a discriminar qué paciente puede beneficiarse del paro o no.
Esto es bastante importante. Hay que considerar que a los pacientes a los que se les administra trombolisis, el tiempo de reanimación cambia, ¿cierto? La recomendación de las guías es que por lo menos la reanimación sea 60 a 90 minutos después de que usted administró el trombolítico. Si no, pues no tiene ningún sentido que usted le administre el trombolítico, no le va a dar tiempo a que actúe. Evidentemente, la ecocardiografía, pues, pilar fundamental, ¿cierto? Y la propuesta, pues, de ellos es medidas generales. Si se logra estabilizar al paciente, pues hay que confirmar el tromboembolismo, ¿cierto? Eso es súper importante, confirmar que tiene el tromboembolismo. Y si el paciente no está estabilizado inicialmente, ellos proponen, pues, considerar el ECMO. Cada vez parece ser que el ECMO va tomando más fuerza como primera terapia, aunque les aclaro, pues, que las guías todavía, la primera alternativa en paciente estable sigue siendo la trombolisis, ¿cierto? Si el paciente se inició ECMO o tiene alguna contraindicación para la trombolisis, pues finalmente va a ser la opción quirúrgica, y si no, pues la primera opción sería el manejo con trombolisis. Esto nada más para recordar, pues digamos, como los medicamentos más frecuentes usados. Estos medicamentos ambos están aprobados por la FDA para el manejo del paro asociado a tromboembolismo pulmonar, y pues realmente hay diversas formas de administrar, especialmente la alteplasa. Hay unos que la administran en dosis asociadas al peso, y hay otros que administran dosis fijas. Considero yo que, pues, en un episodio de tanto estrés como es un paro, pues es mejor, más fácil administrar la dosis fija. Es más práctico, me parece a mí. Y pues la tenecteplasa, pues que ya es un fibrinolítico de tercera generación, no es necesario administrar en el largo tiempo, sino también se administra en bolos, tanto en paciente con paro como en paciente normal. Y eso era lo que tenía preparado para ustedes. Les agradezco por su atención.